Capítulo 1. La geografía como refugio. La geografía de Portugal ha jugado un papel fundamental en la preservación de su independencia a lo largo de los siglos. Su situación estratégica, tanto en el contexto de la península ibérica como en el ámbito internacional, le otorgó ventajas militares, políticas y económicas que permitieron a los portugueses resistir y evitar ser absorbidos por los imperios vecinos, especialmente por el poder dominante de España. En este capítulo, profundizamos en cómo la configuración geográfica de Portugal actuó como un refugio natural y cómo las características de su territorio contribuyeron a su resistencia frente a los intentos de conquista. 1.1. El acceso al Océano Atlántico, ventaja estratégica. Portugal se encuentra en el extremo suroeste de Europa, con una larga costa que se extiende a lo largo del Océano Atlántico. Esta ubicación le permitió tener acceso directo a rutas marítimas cruciales, no solo para la comunicación interna, sino también para establecer conexiones comerciales y militares con otras partes del mundo. A lo largo de los siglos, las potencias marítimas, como Inglaterra y los Países Bajos, reconocieron el valor estratégico de la costa portuguesa, y en muchos casos, esta relación resultó en alianzas que ayudaron a Portugal a defender su soberanía. Durante la Edad Media y la Edad Moderna, las rutas comerciales y la capacidad de navegación jugaron un papel crucial. El acceso al Atlántico permitió a Portugal convertirse en una de las primeras potencias europeas en aventurarse hacia nuevos continentes, especialmente durante la era de los descubrimientos. Esta expansión no solo les permitió obtener riqueza, sino también establecer una red de aliados fuera de Europa, lo que ofreció una vía de escape a las presiones de los poderes vecinos. Además, la costa atlántica también proporcionó una defensa natural, las aguas del océano actuaban como un obstáculo significativo para cualquier invasión terrestre. La defensa naval de Portugal era esencial para evitar la dominación de las potencias continentales, y los portugueses fueron muy conscientes de la importancia de su flota. 1.2. La frontera con España, un límite difícil de traspasar. Portugal comparte una extensa frontera terrestre con España, que representa la única vía directa de invasión por tierra. Sin embargo, esta frontera no estaba exenta de ventajas defensivas. La orografía del terreno, en particular las montañas del norte de Portugal y los sistemas fluviales del país, ofrecían una protección natural frente a cualquier intento de invasión. Las montañas y colinas dificultaban el avance de grandes ejércitos y proporcionaban puntos estratégicos desde los cuales los portugueses podían resistir cualquier ataque. La frontera portuguesa, además, estaba dominada por una serie de ciudades fortificadas que se habían construido a lo largo de los siglos. Estas fortificaciones, que eran especialmente robustas en la región norte, eran fundamentales para la defensa del territorio, y muchas de ellas se habían diseñado para aprovechar las características geográficas del paisaje. En caso de una invasión, los portugueses podían usar estas fortalezas para proteger sus rutas de acceso y ralentizar cualquier avance del ejército invasor. La extensión de la frontera también jugó un papel clave en la resistencia. A pesar de las numerosas incursiones y conflictos durante la Edad Media, Portugal pudo defenderse gracias a la dificultad que implicaba mantener un control efectivo sobre un territorio tan vasto. Aunque España, bajo los reyes católicos, y más tarde bajo Felipe II, intentaron varias veces consolidar su dominio sobre Portugal, la resistencia se mantenía firme debido a los obstáculos naturales que dificultaban la invasión. 1.3. Los ríos, líneas de defensa y vías de comunicación. Una de las características geográficas más interesantes de Portugal es su red fluvial, especialmente los grandes ríos como el Duero, el Tajo y el Guadiana. Estos ríos no solo sirvieron como líneas de comunicación y comercio, sino que también actuaron como barreras naturales para cualquier intento de invasión. Los ríos proporcionaban rutas de acceso y facilitaban la movilidad dentro del país, pero al mismo tiempo, eran obstáculos significativos para los ejércitos invasores que trataban de cruzarlos. El Tajo, en particular, fue un río clave en la defensa de Lisboa. Su curso extendido hacia el interior de la península facilitaba la comunicación desde la costa hacia el interior, pero también ofrecía un límite natural entre las zonas controladas por los portugueses y las fuerzas externas. Las orillas de los ríos, que eran áreas de difícil acceso en algunos tramos, se convirtieron en lugares estratégicos donde las fuerzas portuguesas podían detener los avances enemigos. Además,
La defensa de estos ríos permitió a Portugal concentrar sus recursos y fuerzas en puntos específicos, donde los invasores no podían atravesar con facilidad. A lo largo de las épocas medievales y modernas, los portugueses aprovecharon estos ríos para proteger sus tierras y como canales de escape en caso de ser necesario. 1.4. La costa portuguesa, un refugio natural para la navegación. La geografía de Portugal también facilitó su participación en la era de los descubrimientos. Con su costa extendida y protegida por el océano, los portugueses fueron los primeros en explorar las rutas marítimas hacia el Atlántico Sur, África y más allá. Las condiciones marítimas, con puertos naturales como Lisboa, Oporto y Faro, hicieron que los navegantes portugueses tuvieran ventajas en términos de infraestructura portuaria. Estos puertos proporcionaron la base necesaria para una flota naval poderosa que, además de permitir la expansión imperial, también actuaba como una defensa efectiva contra cualquier intento de ataque. El control de las rutas marítimas y la presencia de una flota que podía patrullar y proteger la costa portuguesa impidieron que cualquier intento de conquista por parte de los reinos vecinos, como el de España, tuviera éxito. La relación de Portugal con Inglaterra, sellada en el Tratado de Windsor, también fue un factor importante en la defensa de la costa. Los puertos portugueses proporcionaban una salida directa al Atlántico, y la flota inglesa, como aliada, era crucial para proteger las costas portuguesas de las incursiones españolas y de otras potencias extranjeras. 1.5. Las islas portuguesas, bastiones en el Atlántico. Las islas portuguesas, como las Azores y Madeira, desempeñaron un papel no solo en la expansión colonial, sino también como puntos de apoyo estratégicos. Al estar situadas en medio del Océano Atlántico, estas islas ofrecían refugio a las flotas portuguesas en caso de que fueran atacadas por las fuerzas españolas o cualquier otro poder enemigo. Además, las islas actuaron como bases militares desde las cuales los portugueses podían proyectar su poder hacia América, África y Asia, contribuyendo a la protección de la soberanía portuguesa. Las Azores, especialmente, se convirtieron en un punto clave para las rutas comerciales y militares, asegurando una línea de defensa adicional frente a los intentos de conquista. Estas islas también fueron cruciales en las batallas contra la Armada Invencible española en el siglo XVI, cuando los portugueses, con la ayuda de sus aliados, pudieron repeler a los invasores. Capítulo 2. El Tratado de Windsor, 1386. El Tratado de Windsor, firmado en 1386, es uno de los acuerdos más cruciales en la historia de la independencia de Portugal. Este tratado consolidó una alianza estratégica entre Portugal e Inglaterra que no solo perduró a lo largo de los siglos, sino que jugó un papel decisivo en disuadir a España de llevar a cabo una invasión exitosa de Portugal. En este capítulo, exploraremos en detalle cómo el Tratado de Windsor fortaleció la posición de Portugal, brindándole un respaldo crucial frente a las amenazas externas, en especial de su vecino español. 2.1. El contexto político de la época. Para entender la importancia del Tratado de Windsor, es necesario considerar el contexto político de finales del siglo XIV. A finales de 1370, el Reino de Portugal se encontraba en una situación delicada. La relación con el Reino de Castilla era tensa, principalmente debido a las disputas dinásticas y las luchas por la supremacía en la península ibérica. Castilla había intentado varias veces expandir su dominio sobre Portugal, y la presencia de una dinastía rival en el trono portugués, con la coronación de Juan I de Portugal en 1385, creó un escenario de incertidumbre. En este contexto, Inglaterra, bajo el reinado de Ricardo II, veía en Portugal una oportunidad para fortalecer su posición en Europa y obtener apoyo en sus propias luchas contra los intereses de Francia y Castilla. La situación de guerra con Francia, en el marco de la Guerra de los 100 años, también hizo que Inglaterra buscara aliados estratégicos en la península ibérica para evitar que sus enemigos se aliara con Castilla. Por su parte, Portugal necesitaba el apoyo de una potencia militar y económica para contrarrestar la amenaza constante de la unificación de la península bajo el poder de Castilla. 2.2. El Tratado de Windsor, los términos del acuerdo. El Tratado de Windsor fue firmado en 1386 entre el rey Juan I de Portugal y Ricardo II de Inglaterra, y sus términos sentaron las bases de una alianza que perduraría por siglos. Los aspectos clave del tratado incluyen: alianza militar, ambos reinos acordaron defenderse mutuamente en caso de agresión por parte de otras naciones.
Este acuerdo significaba que si España, o cualquier otra potencia, intentaba invadir uno de los dos países, el otro se comprometía a intervenir y ofrecer apoyo militar. Compromiso de apoyo mutuo. El tratado también aseguraba que las dos naciones tendrían apoyo en sus luchas internacionales. Para Portugal, esto significaba una garantía de respaldo en caso de que Castilla intentara expandir su dominio o incluso anexar el reino portugués. Condiciones comerciales. Además del aspecto militar, el tratado incluyó una serie de acuerdos comerciales que favorecían a ambos países, con el fin de estrechar los lazos económicos y diplomáticos. Esto no solo reforzó la alianza, sino que también proporcionó a Portugal acceso a mercados importantes en Inglaterra y en otras partes de Europa. 2.3. La alianza con Inglaterra, un factor disuasorio para España. El Tratado de Windsor fue especialmente valioso para Portugal porque estableció un vínculo estrecho con una potencia militar y naval formidable como Inglaterra. Para España, la perspectiva de enfrentarse a una guerra no solo con Portugal, sino también con Inglaterra, representaba un riesgo significativo. Aunque España era un reino poderoso y en expansión, la posibilidad de un conflicto con Inglaterra, que estaba involucrada en la Guerra de los 100 años con Francia, añadía una capa de complejidad a cualquier intento de invasión de Portugal. El tratado convirtió a Portugal en un aliado importante para Inglaterra, lo que resultó en un equilibrio de poder en la península ibérica. En términos militares, la presencia de la flota inglesa en el Atlántico fue crucial para disuadir a España de intentar cualquier tipo de incursión en suelo portugués. La posibilidad de una intervención naval inglesa en apoyo de Portugal desalentó a los monarcas españoles de llevar a cabo planes expansionistas, sabiendo que Inglaterra podría intervenir a favor de su aliado. Además, la alianza entre ambos reinos generó una diplomacia de equilibrio, en la que las dos potencias podían actuar conjuntamente en otros frentes, como en la contención de los intereses franceses y el fortalecimiento de sus respectivos imperios comerciales. Para Portugal, esto no solo representó un respiro frente a las ambiciones de Castilla, sino también un apoyo estratégico que garantizaba la seguridad de sus rutas comerciales, en especial las marítimas. 2.4. La resistencia a la conquista española, el impacto del tratado. El impacto del Tratado de Windsor en la independencia de Portugal fue significativo. Cuando, a finales del siglo XVI, España intentó anexar Portugal bajo el reinado de Felipe II, los recuerdos de la alianza establecida en 1386 seguían presentes. Aunque España logró tomar el control de Portugal en 1580, esta unión no duró más de 60 años. En 1640, los portugueses se rebelaron y restauraron su independencia, lo que mostró la persistencia de la relación de los dos reinos, y especialmente la importancia del apoyo inglés a lo largo de la historia. La resistencia a la anexión fue alimentada por la memoria del Tratado de Windsor. La amenaza de una intervención inglesa y el apoyo diplomático a la independencia portuguesa fueron factores determinantes en la restauración del Reino de Portugal en el siglo XVII. Durante esta etapa, Portugal, una vez más, se vio respaldado por Inglaterra, que ayudó a consolidar su independencia, tanto a nivel político como económico. En este contexto, el Tratado de 1386 sentó las bases de una relación que no solo fue fundamental en los siglos posteriores, sino que también formó parte de la identidad nacional de Portugal, pues se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la hegemonía española. 2.5. Las consecuencias a largo plazo de la alianza. El Tratado de Windsor no solo fue crucial para evitar la conquista española en momentos clave, sino que también marcó el inicio de una alianza estratégica que perduró durante siglos. A lo largo de la historia, esta relación continuó siendo un pilar fundamental para Portugal. Durante las guerras napoleónicas, por ejemplo, cuando Portugal fue invadido por las fuerzas francesas, Inglaterra volvió a ser el principal aliado de Portugal, enviando tropas para ayudar a expulsar a los franceses. El acuerdo también tuvo repercusiones económicas, ya que las relaciones comerciales entre Portugal e Inglaterra fueron muy beneficiosas para ambos países, sobre todo en lo relacionado con el comercio de vino, productos coloniales y, más tarde, el transporte marítimo. Capítulo 3. El ascenso de la dinastía de Avís. La historia de la independencia de Portugal está marcada por una serie de momentos clave, y uno de los más determinantes fue la fundación de la dinastía de Avís en el siglo XIV. Esta dinastía no solo permitió a Portugal superar una de sus crisis más profundas,
sino que también jugó un papel fundamental en la consolidación de la nación como un Estado soberano y en la creación de una identidad política que resistiría las presiones de su vecino más cercano, Castilla. El ascenso de Juan I de Portugal a la corona tras la crisis de sucesión de 1383 a 1385 fue un punto de inflexión, y este capítulo examina cómo la dinastía de Avís ayudó a Portugal a consolidarse y resistir las ambiciones expansionistas de Castilla. 3.1. La crisis de sucesión de 1383 a 1385, un periodo de inestabilidad. La crisis de sucesión de 1383 a 1385 fue uno de los episodios más críticos en la historia de Portugal. A la muerte del rey Fernando I de Portugal en 1383, sin un heredero varón directo, el trono quedó en disputa. Su hija Beatriz, casada con el rey Juan I de Castilla, fue la heredera del reino. Sin embargo, muchos portugueses temían que la unión dinástica con Castilla significara la absorción de Portugal por el reino vecino, lo que pondría fin a la independencia del país. Esta preocupación alimentó un sentimiento de resistencia a la unión y la percepción de que el control de Portugal por parte de la Casa de Castilla representaba una amenaza existencial para la nación. La incertidumbre que siguió a la muerte de Fernando I culminó en una serie de revueltas y luchas internas en las que se disputaba el control del trono. La falta de un sucesor claro dejó a Portugal vulnerable a las maniobras de Castilla, que intentaba aprovechar la situación para incorporar Portugal a su corona. Fue en este contexto que se destacó la figura de Juan de Avís, un miembro de la Casa de Avís, una rama que lateral de la Casa Real portuguesa, que lograría sortear las tensiones internas y convertirse en el líder que restauraría la independencia del reino. 3.2. El ascenso de Juan I de Avís, la figura central. Juan de Avís, hijo ilegítimo del rey Pedro I de Portugal, se presentó como el líder capaz de guiar a Portugal en un momento de crisis. Aunque no tenía derechos directos al trono, su figura se consolidó en medio de la resistencia popular y el apoyo de las élites portuguesas. Su ascenso fue posible gracias a su liderazgo carismático y a la habilidad para articular los temores nacionales de los portugueses ante la posibilidad de perder su independencia frente a Castilla. Juan de Avís no solo representaba una alternativa frente a la monarquía de Beatriz, sino que también captó el apoyo de aquellos que deseaban evitar la integración de Portugal en el reino de Castilla. El apoyo de la nobleza portuguesa fue fundamental para consolidar su poder. En 1385, después de una serie de victorias militares y batallas políticas, Juan I fue proclamado rey de Portugal. Su ascenso a la corona no solo significó la resolución de la crisis dinástica, sino también el comienzo de una nueva etapa para el país, el nacimiento de la dinastía de Avís. 3.3. La fundación de la dinastía de Avís, un reino unido bajo un nuevo liderazgo. Con la fundación de la dinastía de Avís, Portugal fue capaz de superar una de las etapas más turbulentas de su historia. Juan I de Avís consolidó su poder y se comprometió a fortalecer el reino tanto interna como externamente. La nueva dinastía no solo representó un cambio en la línea sucesoria, sino también un símbolo de la unidad y autonomía del país frente a las presiones de Castilla. A nivel interno, Juan I implementó políticas que buscaban equilibrar el poder entre la monarquía y la nobleza, pero también garantizó la estabilidad social y política mediante la creación de una red de alianzas estratégicas. La nueva dinastía obtuvo rápidamente la legitimidad del pueblo portugués, pues había logrado salvar al reino de la amenaza de una unión con Castilla, y además representaba una nueva esperanza para un futuro de prosperidad. Una de las acciones más destacadas de la primera parte del reinado de Juan I fue la creación de una serie de reformas administrativas y fiscales que fortalecieron la corona. Esta reorganización permitió a Portugal estabilizar su economía y fortalecer sus capacidades militares, lo que resultó esencial para resistir las ambiciones de los reyes de Castilla. 3.4. La batalla de Aljubarrota, 1385. El triunfo decisivo de Portugal. Un acontecimiento clave para la consolidación de la dinastía de Avís fue la batalla de Aljubarrota, librada el 14 de agosto de 1385. Esta batalla no solo aseguró la independencia de Portugal, sino que también reforzó la legitimidad de Juan I de Avís como rey. El ejército portugués, compuesto en su mayoría por tropas de la nobleza local y campesinos, se enfrentó al ejército de Juan I de Castilla, que intentaba imponer su dominio sobre Portugal tras la muerte de Fernando I. La victoria portuguesa en Aljubarrota fue decisiva.
A pesar de las desventajas numéricas, los portugueses, bajo el mando del maestre de Avis, Juan I, infligieron una derrota decisiva a las fuerzas castellano-musulmanas. La batalla no solo consolidó el poder de Juan I, sino que también desbarató las aspiraciones de Castilla de integrar Portugal bajo su corona. La victoria de Aljubarrota fue vista como una manifestación de la determinación y la unidad nacional de los portugueses en defensa de su independencia. La victoria en Aljubarrota también permitió a Juan I firmar un tratado con Castilla que garantizaba la paz entre los dos reinos, lo que permitió a Portugal centrarse en su consolidación interna y en sus ambiciones coloniales en el futuro. La batalla consolidó a la dinastía de Avis como la casa real legítima, y desde ese momento, Portugal se embarcaría en un período de expansión hacia el Atlántico. 3.5. La dinastía de Avis y la resistencia a Castilla. El establecimiento de la dinastía de Avis no solo permitió a Portugal superar la crisis interna, sino que también significó la creación de una dinastía fuerte que resistiría los intentos de Castilla de integrar el reino en su imperio. Durante los reinados de Juan I y sus sucesores, Portugal consolidó su independencia, a pesar de los intentos de Castilla de desestabilizar la monarquía portuguesa. Juan I de Avis y sus descendientes supieron manejar la política exterior y las relaciones con Castilla, evitando conflictos abiertos mientras fortalecían el país internamente. A lo largo de los siglos XV y XVI, la dinastía de Avis, y más tarde sus descendientes, desempeñaron un papel clave en la expansión de Portugal como potencia marítima, particularmente en su exploración y colonización de territorios en África, Asia y Brasil. La dinastía no solo consolidó la independencia política de Portugal, sino que también se convirtió en la base de la identidad nacional del país. El renacimiento de la monarquía portuguesa bajo la Casa de Avis sirvió como un símbolo de la capacidad de resistencia y la unidad del pueblo portugués frente a las amenazas externas. Capítulo 4. El papel de la monarquía portuguesa en la resistencia. A lo largo de los siglos, los monarcas portugueses jugaron un papel fundamental en la preservación de la independencia y soberanía de Portugal frente a las constantes amenazas de su vecino, el poderoso Reino de Castilla, y posteriormente, el Imperio Español. Desde el reinado de Alfonso V en el siglo XV hasta el de Manuel y a comienzos del siglo XVI, los reyes portugueses se enfrentaron a desafíos políticos, dinásticos y militares que ponían en peligro la autonomía del país. Este capítulo explora cómo la monarquía portuguesa, a través de sus figuras más relevantes, resistió las presiones externas y mantuvo la independencia de Portugal. 4.1. Alfonso V, el africano y la expansión en África. El reinado de Alfonso V, 1438 a 1481, fue crucial para la consolidación del poder portugués en el contexto de la península ibérica y más allá. A menudo llamado el africano, Alfonso V se distinguió por su enfoque en la expansión territorial, especialmente en África. Durante su gobierno, Portugal consolidó su dominio en el norte de África, con la conquista de Ceuta en 1415, un hito que abrió la puerta a la exploración y colonización de nuevas tierras. Sin embargo, su papel más relevante en términos de la independencia de Portugal no estuvo relacionado con las batallas militares, sino con su firme defensa de la soberanía nacional en un contexto de creciente presión de Castilla. Alfonso V mostró una gran habilidad diplomática en sus relaciones con los reyes castellanos. A pesar de las disputas dinásticas que surgieron durante su reinado, logró evitar una unión forzada con Castilla, algo que habría puesto fin a la independencia portuguesa. En 1479, el Tratado de Alcácovas selló la paz entre Portugal y Castilla, garantizando que Portugal mantuviera su independencia y control sobre sus dominios en África y sus rutas comerciales hacia el Atlántico, a cambio de reconocer a los reyes católicos como soberanos de Castilla y León. Este acuerdo fue fundamental para mantener la integridad del reino portugués, aunque el conflicto con Castilla sobre los territorios en el continente africano y las rutas comerciales continuó siendo un tema recurrente. 4.2. Juan II, el príncipe perfecto y la consolidación del poder. El reinado de Juan II, 1481 a 1495, es uno de los más destacados en la historia de Portugal, no solo por su capacidad de consolidar el reino, sino también por su firmeza en resistir las amenazas internas y externas que buscaban minar la independencia de Portugal. Tras la muerte de Alfonso V, Juan II asumió el trono y se encargó de consolidar la estructura del poder monárquico, reforzando el control sobre la nobleza, que había gozado de una gran autonomía durante el reinado anterior.
Juan II también continuó la política de expansión hacia el continente africano, en particular con la consolidación de rutas comerciales hacia las Indias y África, lo que permitió a Portugal fortalecer su economía sin depender de la potencia castellana. Aunque fue un monarca autoritario, su habilidad para mantener la estabilidad interna del reino y evitar conflictos dinásticos con Castilla fortaleció la independencia de Portugal. Uno de los episodios más significativos de su reinado fue su enfrentamiento con la nobleza portuguesa, que representaba una amenaza para el poder centralizado del monarca. Juan II luchó por reducir la influencia de los grandes señores feudales y fortalecer la monarquía, y este proceso de centralización del poder fue esencial para evitar que la nobleza se alineara con las ambiciones castellanas. 4.3. Manuel, y la era de la expansión y la resistencia a las amenazas dinásticas. El reinado de Manuel, y 1495 a 1521, fue clave para el desarrollo de Portugal como una potencia global. Durante su reinado, Portugal se lanzó a una expansión sin precedentes, particularmente en el Océano Índico, con la creación de un imperio colonial que no solo le permitió obtener riquezas sino también una posición privilegiada en el comercio mundial. A través de sus exploraciones, Portugal estableció rutas hacia la India, Brasil y África, consolidándose como una de las principales potencias comerciales y marítimas. Sin embargo, el reinado de Manuel también estuvo marcado por las tensiones dinásticas con España. En 1504, el rey español Fernando el Católico trató de imponer su influencia sobre Portugal, especialmente después de la muerte del rey Juan II. La política matrimonial fue clave en este contexto. El matrimonio de Manuel con la hija de los reyes católicos, Isabel de Aragón, en 1497, fue inicialmente visto como un paso hacia la integración de los destinos de ambas coronas ibéricas. No obstante, Manuel se mostró firme en preservar la independencia portuguesa, y sus políticas exteriores y coloniales fueron diseñadas para asegurar que Portugal mantuviera su autonomía frente a la creciente presión de la monarquía española. La consolidación de un imperio ultramarino, a pesar de las tentaciones de unión con España, permitió a Manuel alejar a Portugal de cualquier tentativa de absorción por parte del poder castellano. Su administración fortaleció las bases económicas del reino, lo que le permitió no solo resistir las presiones externas, sino también evitar conflictos internos que pudieran abrir la puerta a la interferencia española. 4.4. La resistencia a la dinastía de los Austries, la restauración de 1640. Aunque el reinado de Manuel y sus sucesores permitió a Portugal resistir las presiones de España durante gran parte del siglo XVI, la independencia portuguesa estuvo amenazada a principios del siglo XVII. En 1580, el rey Felipe II de España aprovechó una crisis dinástica en Portugal, tras la muerte del rey Sebastián y sin herederos directos, para invadir y anexar Portugal a la monarquía española, formando una unión dinástica entre los dos reinos. Esta unión, sin embargo, fue profundamente impopular entre los portugueses, quienes nunca aceptaron la idea de perder su soberanía. La resistencia a la dominación española culminó en la restauración de 1640, un levantamiento nacional que permitió a Portugal recuperar su independencia tras más de 6 décadas de unión bajo la corona española. Este evento estuvo impulsado por una creciente frustración con las políticas de Felipe II y, más tarde, Felipe III, que imponían altos impuestos y comprometían los intereses portugueses, particularmente en sus dominios ultramarinos. La restauración representó un renacimiento de la soberanía portuguesa, con el apoyo de las élites políticas y militares del reino, que rechazaron la imposición de la dinastía de los Austries. Fue el fin de una era de subordinación, y en 1640, Portugal se reincorporó a la comunidad de naciones independientes, fortaleciendo la identidad nacional y consolidando su independencia ante la amenaza de España. Capítulo 5. La crisis dinástica de 1580. La historia de la independencia de Portugal está marcada por varios momentos de crisis, siendo uno de los más críticos el que ocurrió a finales del siglo XVI. En este periodo, conocido como la crisis dinástica de 1580, Portugal experimentó la amenaza más directa de perder su independencia y convertirse en parte del Imperio español. Este capítulo se centra en los eventos que llevaron a la unificación de Portugal con España bajo la corona de Felipe II, la resistencia interna que surgió ante esta imposición y cómo, finalmente, la independencia de Portugal fue restaurada en 1640. 5.1. La muerte del rey Sebastián de Portugal y el vacío dinástico.
El inicio de la crisis se remonta a 1578, cuando el rey Sebastián I de Portugal murió en un combate en la batalla de Alcáquivir, actual Marruecos, sin dejar herederos directos. Sebastián había sido un joven rey con grandes aspiraciones, pero su muerte prematura dejó a Portugal sumido en una profunda incertidumbre. La muerte de un monarca sin descendencia directa dio lugar a una grave crisis dinástica, ya que no había una línea clara de sucesión. En ese momento, el candidato más probable al trono portugués era Cardenal Enrique de Portugal, tío de Sebastián, quien asumió el trono como regente. Sin embargo, su reinado fue muy breve, pues el cardenal Enrique murió en 1580 sin dejar un heredero directo, lo que agudizó la crisis de sucesión. Ante este vacío de poder, las distintas facciones portuguesas comenzaron a debatir sobre quién debía ser el nuevo monarca. 5.2. La ambición de Felipe II de España. La muerte de Sebastián y la ausencia de un sucesor claro abrieron la puerta para que el rey Felipe II de España reclamara el trono portugués. Felipe II, quien era nieto de Manuel I de Portugal a través de su madre, Isabel de Portugal, vio una oportunidad para unificar las coronas ibéricas y añadir Portugal a su imperio. La reclamación de Felipe II se basaba en su vínculo sanguíneo con la Casa de Avis, la dinastía que gobernaba Portugal en ese momento. En 1580, Felipe II utilizó su poder y recursos para presionar y movilizar a sus fuerzas. Aprovechando las divisiones internas de la nobleza portuguesa y la incapacidad de encontrar un sucesor consensuado, Felipe II organizó una invasión militar a Portugal. Con un ejército bien entrenado, Felipe II derrotó a las fuerzas portuguesas leales a las pretensiones de otros candidatos al trono, y en junio de 1580, fue proclamado rey de Portugal, convirtiendo a este país en una parte del vasto imperio español. La unión fue conocida como la Unión Ibérica, 1580 a 1640. Aunque formalmente Portugal pasó a ser parte del Imperio Español, la anexión no fue aceptada sin resistencia. Felipe II se encontró con una serie de tensiones y resistencias dentro de Portugal, un reino que había disfrutado de más de 80 años de independencia desde la crisis de sucesión de 1383 a 1385. A pesar de la victoria militar, las luchas internas y la falta de legitimidad en la nueva monarquía pronto comenzarían a emerger. 5.3. La resistencia interna al gobierno español. La resistencia a la unión con España fue notable y se manifestó de varias formas. Primero, hubo una fuerte oposición de la nobleza portuguesa, que no estaba dispuesta a ceder el control de sus tierras y riquezas a la monarquía española. Muchos nobles portugueses, aunque inicialmente se alinearon con Felipe II debido a la falta de una alternativa viable, no aceptaban la dominación extranjera, ya que consideraban a Portugal un reino independiente con derechos y tradiciones propias. Además, la población en general sentía que su identidad y soberanía estaban siendo sacrificadas. A lo largo de los 60 años que duró la Unión, el descontento creció, especialmente debido a las políticas fiscales impuestas por la corona española. España, que en ese momento estaba involucrada en una serie de conflictos militares, comenzó a demandar recursos de Portugal, lo que generó un resentimiento generalizado entre los portugueses. Las pesadas cargas tributarias y las políticas que favorecían a la administración española y su ejército, en detrimento de los intereses portugueses, fomentaron un sentimiento de opresión y falta de autonomía. Otro factor que alimentó la resistencia fue la política de centralización que implementó Felipe II. Durante la Unión Ibérica, los portugueses no tuvieron acceso a decisiones políticas claves y se vieron forzados a someterse a las decisiones de la administración española. Este sentimiento de marginación política y económica alimentó las tensiones internas y se convirtió en una de las principales fuentes de resistencia. 5.4. La resistencia militar y la revuelta populares. A lo largo de la Unión Ibérica, hubo varios intentos de resistencia militar, aunque no todos fueron exitosos. Las fuerzas portuguesas se sublevaron en varias ocasiones, y hubo intentos de revocar la Unión, especialmente durante las décadas de 1580 y 1590. Uno de los episodios más emblemáticos fue la revuelta de 1589, cuando los portugueses intentaron expulsar a los oficiales españoles y restaurar su soberanía. Aunque esta revuelta fue sofocada rápidamente por las tropas españolas, reflejó el descontento generalizado entre la población portuguesa y su deseo de recuperar su independencia. La resistencia también se manifestó en formato cultural.
El sentimiento nacionalista portugués se mantuvo vivo durante el periodo de la Unión, especialmente entre las clases populares y la aristocracia más patriota. El orgullo nacional portugués, alimentado por siglos de independencia, permitió que los portugueses siguieran anhelando su soberanía. Durante la ocupación española, la cultura y las tradiciones portuguesas continuaron siendo una herramienta de resistencia simbólica. 5.5. La restauración de 1640, la liberación de Portugal. La resistencia a la unión con España culminó en 1640, cuando un grupo de nobles portugueses, apoyados por la población, llevaron a cabo un golpe de Estado conocido como la Revolución de Restauración. El 1 de diciembre de ese año, un grupo de conspiradores encabezado por João IV de Braganza proclamó la independencia de Portugal, derrocando al gobierno español y restaurando la monarquía portuguesa. Felipe IV de España, que en ese momento era el rey de España, intentó sofocar la rebelión, pero el pueblo portugués se mantuvo firme en su lucha por la independencia. La victoria de los portugueses en la Revolución de Restauración significó el fin de la Unión Ibérica y la restauración de la independencia de Portugal, lo que marcó el comienzo de la dinastía de Braganza con João IV como rey de Portugal. La victoria fue una afirmación del deseo inquebrantable del pueblo portugués por mantener su soberanía y su identidad nacional, incluso después de 60 años de dominio español. 5.6. El legado de la crisis dinástica de 1580. La crisis dinástica de 1580 dejó una huella profunda en la historia de Portugal. A lo largo de los años de la Unión Ibérica, los portugueses aprendieron a valorar aún más su independencia y su identidad como nación. La resistencia interna a la unión con España y la eventual restauración de la independencia reflejaron el deseo irreductible de los portugueses de ser un reino soberano. La Revolución de Restauración no solo fue un triunfo militar y político, sino también un símbolo del espíritu nacionalista portugués que perduró a lo largo de los siglos. Aunque la unión con España tuvo un impacto negativo en la economía y la política de Portugal, también le permitió a la nación reforzar su identidad y prepararse para el futuro. La restauración de la independencia en 1640 consolidó la posición de Portugal como una nación independiente en Europa, que continuaría con su proyecto imperial en el futuro. Capítulo 6. La Revolución de 1640. La Revolución de 1640 fue un hito crucial en la historia de Portugal, marcando el fin de más de 6 décadas de dominio español durante la Unión Ibérica. Este evento no solo significó la restauración de la independencia portuguesa, sino también el despertar de un sentimiento nacionalista que consolidó la identidad del país como una nación soberana en Europa. En este capítulo, exploramos cómo el resentimiento hacia el control español, el descontento popular y la creciente oposición de las élites portuguesas llevaron a una insurrección exitosa, que restauró la monarquía portuguesa bajo la dinastía de Braganza y puso fin al largo periodo de dominio por parte de los Habsburgo españoles. 6.1. El contexto, la Unión Ibérica y el descontento portugués. La Unión Ibérica comenzó en 1580, cuando el rey Felipe II de España, aprovechando el vacío dinástico dejado por la muerte del rey Sebastián de Portugal, se hizo con el trono portugués. A pesar de las promesas de respeto a la autonomía portuguesa, las tensiones entre las dos coronas fueron inmediatas. A lo largo de los 60 años de unión, Portugal fue tratado como una colonia dentro del vasto imperio español. Felipe II y sus sucesores, como Felipe III y Felipe IV, gobernaron Portugal desde Madrid, ignorando las particularidades y las aspiraciones del reino luso. Esto se tradujo en políticas fiscales gravemente desfavorables para los portugueses, quienes se vieron obligados a contribuir a las guerras y a las costosas empresas coloniales del Imperio español, como la lucha contra los holandeses en América y la defensa de Flandes. Además, los portugueses perdieron la influencia política y económica que habían disfrutado anteriormente, lo que exacerbó el resentimiento hacia el dominio español. A medida que avanzaba el siglo XVII, los españoles comenzaron a imponer más restricciones, y la ausencia de un liderazgo verdaderamente portugués en el gobierno generó desconfianza. La situación económica se volvió cada vez más insostenible y, aunque hubo varios intentos de revuelta durante el reinado de Felipe II y Felipe III, las condiciones no eran las adecuadas para que una resistencia efectiva tuviera éxito. Sin embargo, los sentimientos de humillación y los agravios contra el dominio español fueron acumulándose con el tiempo, lo que preparó el terreno para una eventual rebelión. 6.2. El despertar del sentimiento nacionalista y la conspiración.
El descontento con el gobierno español fue particularmente fuerte en las clases nobles y la alta burguesía, quienes habían perdido poder y riqueza bajo la administración española. Además, la oligarquía portuguesa, que históricamente había tenido un gran control sobre el reino, se encontraba cada vez más marginada por las autoridades españolas. La falta de autonomía y el control fiscal y militar de los españoles alimentaron la creciente frustración. Durante la década de 1630, comenzaron a surgir conspiraciones en las cortes y entre las élites portuguesas que buscaban restaurar la independencia del país. Entre los conspiradores había nobles, militares y clérigos que, además de su deseo de recuperar el control de Portugal, estaban motivados por el resentimiento hacia la centralización de poder en Madrid. El sentimiento nacionalista se avivó por las humillaciones constantes que sufrían los portugueses bajo el dominio extranjero, y la falta de un liderazgo verdaderamente portugués en los asuntos de Estado fue una de las principales fuentes de esta insatisfacción. Uno de los factores que facilitó la conspiración fue la creciente inestabilidad política en España. El país atravesaba difíciles situaciones internas, como la guerra con los Países Bajos, los problemas en Cataluña y la creciente debilidad económica del imperio. Muchos vieron esta inestabilidad como una oportunidad para actuar. En 1640, un grupo de nobles y oficiales del ejército portugués, liderados por figuras como João de Braganca, Antonio Luis de Meneses, Miguel de Almeida y Francisco de Melo, comenzaron a planear un levantamiento para restaurar la independencia de Portugal. Este grupo, que actuaba de manera clandestina, aprovechó la creciente insatisfacción en las filas del ejército y en la corte portuguesa para generar un levantamiento masivo. 6.3. El 1 de diciembre de 1640, el estallido de la Revolución. La mañana del 1 de diciembre de 1640 marcó el comienzo de la Revolución de Restauración. Los conspiradores, bien organizados y apoyados por una parte significativa del ejército y de la nobleza, tomaron el control de Lisboa en un golpe de estado rápido y sorprendente. La revuelta fue bien coordinada y, aunque los españoles no esperaban una insurrección en ese momento, la resistencia fue mínima, lo que facilitó el éxito de los revolucionarios. El objetivo de los insurgentes era claro: derrocar al gobierno español y restaurar la independencia de Portugal. La revuelta comenzó con la toma de la Torre de Belém, símbolo de la presencia portuguesa en el mundo, y rápidamente se extendió por toda la ciudad. En pocas horas, los conspiradores lograron capturar a las principales autoridades españolas en Lisboa y proclamaron a João IV de Braganca como rey de Portugal. João IV era una figura clave en la conspiración, y su ascenso al trono se dio como resultado de su legitimidad como miembro de la familia real portuguesa, además de su relación directa con la Casa de Avis. El liderazgo de João IV fue visto como un símbolo de unidad nacional, pues representaba la restauración de la independencia y el regreso a las antiguas glorias de Portugal. 6.4. La resistencia española y la guerra de restauración. A pesar de la rápida victoria inicial de los insurgentes, la restauración de la independencia de Portugal no fue un proceso sencillo. El rey Felipe IV de España, profundamente molesto por la pérdida de su corona portuguesa, intentó rápidamente sofocar la rebelión enviando tropas para recuperar el territorio. Sin embargo, los portugueses, guiados por el fervor nacionalista y la determinación de mantener su independencia, resistieron ferozmente. La Guerra de Restauración, 1640 a 1668, fue un conflicto prolongado entre Portugal y España, en el que ambos países lucharon por el control de Portugal. Aunque los españoles estaban mejor equipados y tenían mayores recursos, los portugueses contaron con el apoyo de su población y su ejército. Las victorias decisivas de los portugueses, como la batalla de Montijo en 1644 y la batalla de Casteló Rodrigo en 1664, consolidaron la independencia de Portugal, a pesar de las constantes intervenciones militares de España. 6.5. El Tratado de Lisboa, 1668. La confirmación de la independencia. La Guerra de Restauración culminó en 1668 con la firma del Tratado de Lisboa, en el cual España reconoció oficialmente la independencia de Portugal. Este tratado puso fin a más de 60 años de dominio español y restauró la soberanía de Portugal bajo la dinastía de los Braganza, con João IV como rey. El tratado consolidó la victoria de los portugueses, quienes pudieron finalmente disfrutar de un gobierno autónomo y reafirmar su lugar como una nación soberana en Europa.
6.6. El legado de la Revolución de 1640. La Revolución de 1640 tuvo un impacto profundo en la identidad nacional de Portugal. La restauración de la independencia no solo supuso el fin de la opresión española, sino que también avivó el sentimiento nacionalista y consolidó la idea de una Portugal independiente. La victoria de los portugueses no solo fue política, sino también un símbolo de resistencia cultural y un rechazo al intento de absorción por parte del vecino español. El levantamiento de 1640 fue un punto de inflexión en la historia de Portugal. Dejó claro que, a pesar de las dificultades y la presión externa, el pueblo portugués no cedería fácilmente a la pérdida de su soberanía. Esta victoria alimentó el nacionalismo portugués durante generaciones y sentó las bases para el desarrollo de una nación que, aunque marcada por luchas internas y externas, permanecería independiente en los siglos venideros. Capítulo 7. Las diferencias culturales y lingüísticas. A lo largo de los siglos de historia compartida en la península ibérica, las diferencias culturales y lingüísticas entre los pueblos portugueses y españoles jugaron un papel fundamental en la resistencia de Portugal a ser absorbido por España. Estas diferencias no solo representaban una barrera superficial, sino que eran profundas, tocando las raíces mismas de la identidad nacional portuguesa. En este capítulo, exploramos cómo la lengua, la religión y las tradiciones locales actuaron como pilares que fortalecieron la soberanía de Portugal y proporcionaron una fuerte barrera psicológica frente a la integración con España. 7.1. La lengua, un símbolo de identidad nacional. La lengua portuguesa fue, y sigue siendo, uno de los principales símbolos de la identidad nacional de Portugal. Aunque tanto España como Portugal pertenecen al mundo ibérico y comparten raíces latinas, el portugués y el español son lenguas distintas, con sus propios matices, vocabulario y estructuras gramaticales. Desde el principio de la Unión Ibérica, la lengua portuguesa se constituyó como una poderosa herramienta de resistencia. El portugués no solo era un medio de comunicación, sino una representación de la autonomía cultural y política del país. A lo largo de la Unión, los portugueses se esforzaron por preservar su lengua frente a cualquier intento de españolización. Aunque las autoridades españolas intentaron imponer el uso del español, especialmente en los documentos oficiales y en la administración, los portugueses nunca dejaron que su idioma fuera desplazado. La lengua portuguesa se convirtió en una barrera psicológica fundamental para mantener la diferencia cultural entre los dos pueblos. Además, la lengua portuguesa estaba impregnada de una rica literatura, poesía y filosofía que había florecido a lo largo de los siglos, desde la época medieval con autores como Gil Vicente hasta el siglo de oro con escritores como Luís de Camões. El Os Lusíadas, una de las obras más emblemáticas de la literatura portuguesa, fue una obra de identidad nacional, celebrando los logros del pueblo portugués en sus viajes y descubrimientos. Estas obras y muchas otras contribuyeron a la idea de una cultura única, irreductible al dominio español. 7.2. La religión, un factor unificador de la identidad portuguesa. La religión también desempeñó un papel central en la creación de una identidad diferenciada entre los portugueses y los españoles. Aunque tanto España como Portugal eran reinos católicos, las formas en que la religión se expresaba y se vivía en cada país eran distintas. Durante la Edad Media y el Renacimiento, Portugal desarrolló una tradición religiosa profundamente arraigada en sus propios santos, festividades y rituales. La Iglesia Católica fue un pilar fundamental en la vida social y cultural de Portugal. Sin embargo, los portugueses lograron mantener un control relativo sobre su Iglesia, en comparación con el mayor centralismo eclesiástico que existía en España. A lo largo de la Unión, los portugueses seguían reconociendo la primacía del Papa en Roma, pero al mismo tiempo se sentían desconectados del clero español, que estaba más estrechamente alineado con el poder de la corona española. Una de las figuras religiosas más relevantes durante la crisis de la Unión Ibérica fue el rey de João IV de Portugal, quien, tras restaurar la independencia, también procuró reafirmar la autonomía de la Iglesia portuguesa frente a las influencias españolas. En gran medida, la fe católica portuguesa se vinculaba a las tradiciones y prácticas locales que se mantenían vivas a través de las devociones populares y las fiestas patronales, como las dedicadas a Nuestra Señora de Fátima o las festividades de los santos locales. La religión sirvió entonces como un medio para preservar una identidad cultural única, distinta de la de los españoles.
A través de la liturgia portuguesa, la devoción popular y las festividades religiosas locales, los portugueses reforzaban la idea de que, a pesar de su proximidad geográfica a España, existían profundas diferencias en su forma de vivir la fe. 7.3. Las tradiciones locales y el sentimiento de autonomía regional. Más allá de la lengua y la religión, las tradiciones locales desempeñaron un papel crucial en la resistencia a la integración con España. En Portugal, existía una fuerte conexión con las costumbres y las prácticas locales, que variaban considerablemente de una región a otra. Desde las fiestas populares hasta las formas de vestir, las danzas tradicionales y los rituales sociales, cada comunidad mantenía una identidad que no estaba alineada con las costumbres españolas. Además, la organización social y política de Portugal también fomentaba un sentido de autonomía. Las cortes portuguesas, los gremios locales y los sistemas de autogobierno en las ciudades y pueblos, que habían existido durante siglos, permitieron a los portugueses mantener un cierto grado de independencia y autonomía de los poderes centrales. Estas estructuras locales reforzaban la idea de que los portugueses no solo tenían una identidad lingüística y religiosa separada, sino también una organización política y social que debía ser respetada. En las regiones más alejadas del poder central, como el Alentejo o las Azores, la identidad local era aún más pronunciada. Las tradiciones rurales, la música folclórica como el fado, aunque más tarde se consolidó en los siglos XIX y XX, las danzas regionales y las festividades propias de cada lugar estaban arraigadas en la vida cotidiana y actuaban como un refugio frente a cualquier intento de homogenización cultural. De hecho, las resistencias a las políticas centralistas de los monarcas españoles fueron más fuertes en estas zonas, donde el apego a las costumbres locales era más profundo. 7.4. La diferencia de perspectiva histórica, el legado de la Reconquista y los descubrimientos. El legado histórico de los dos países también era profundamente diferente. Mientras que España vivió una reconquista de siglos, donde el territorio fue recapturado de los moros y la consolidación del poder de la corona española se basó en una centralización fuerte, Portugal tenía una historia de expansión marítima, descubrimientos y colonización. Los portugueses se veían a sí mismos como un pueblo con una historia de exploradores y conquistadores. Desde Vasco da Gama hasta Pedro Álvares Cabral, los viajes de los portugueses no solo trajeron riquezas a Europa, sino que también contribuyeron al orgullo nacional. Este legado de grandes descubrimientos y una visión global del mundo contrastaba con la perspectiva más eurocéntrica y centralista de España, lo que profundizaba aún más la brecha cultural entre ambos pueblos. 7.5. El impacto en la resistencia, la soberanía cultural y la identidad nacional. Las diferencias culturales y lingüísticas fueron, por lo tanto, un factor decisivo en la resistencia de Portugal a la asimilación española. Los portugueses no solo luchaban por mantener su independencia política, sino también por preservar una cultura única que los definía como un pueblo distinto. Mientras que España intentaba integrar a Portugal bajo un mismo dominio, los portugueses respondían con un profundo sentimiento nacionalista alimentado por su lengua, religión, tradiciones y una historia compartida que les pertenecía solo a ellos. Este sentimiento de diferenciación cultural fue uno de los mayores obstáculos para la integración, y se convirtió en una barrera psicológica que impidió que los portugueses aceptaran pasivamente la dominación española. La Revolución de 1640, y el eventual restablecimiento de la independencia, fue una reafirmación de estas diferencias, un acto de resistencia cultural que reafirmó la voluntad de los portugueses de ser una nación autónoma y soberana. Capítulo 8. La intervención de potencias extranjeras. A lo largo de su historia, Portugal no solo ha dependido de sus propios recursos y fortalezas internas para mantener su independencia, sino que también ha sido parte de una red compleja de alianzas internacionales. Estas alianzas, en gran medida estratégicas, jugaron un papel crucial en la preservación de la soberanía portuguesa frente a las aspiraciones expansionistas de España. Aunque el Tratado de Windsor con Inglaterra fue el acuerdo más destacado, otras potencias europeas, como Francia y los Países Bajos, también intervinieron en la política portuguesa, contribuyendo de manera significativa a su independencia. En este capítulo, exploramos cómo estas potencias extranjeras influyeron en el curso de la historia de Portugal, creando un contrapeso a la presión española y evitando su absorción total. 8.1. La alianza con Inglaterra, un pilar de defensa. Uno de los principales actores internacionales en la defensa de la independencia portuguesa fue Inglaterra,
cuya relación con Portugal se consolidó con la firma del Tratado de Windsor en 1386. Esta alianza estratégica no solo permitió a Portugal mantenerse independiente frente a las amenazas internas y externas, sino que también brindó apoyo militar y diplomático crucial en momentos clave de su historia. Durante el período de la Unión Ibérica, 1580 a 1640, cuando Felipe II de España intentó incorporar Portugal a la corona española, la corona inglesa jugó un papel vital en la resistencia portuguesa. Inglaterra vio en la independencia de Portugal no solo una cuestión de política regional, sino también una oportunidad para expandir su influencia en el comercio global y en las rutas marítimas. La alianza permitió a Portugal acceder al apoyo militar inglés y garantizó el comercio con uno de los imperios marítimos más poderosos de la época. Cuando España intentó sofocar la revuelta de 1640 y recuperar el control de Portugal, Inglaterra brindó su apoyo diplomático y, aunque no intervino directamente con grandes fuerzas militares, su influencia fue crucial en los ámbitos internacionales para evitar que España pudiera concentrar sus esfuerzos exclusivamente en Portugal. A través de una red de aliados internacionales, Portugal se benefició enormemente de este apoyo inglés, que actuó como un freno frente a las ambiciones expansionistas de la Casa de Austria, que regía España en ese momento. 8.2. La influencia de Francia, un aliado en la larga lucha contra España. Además de la relación con Inglaterra, Francia desempeñó un papel secundario pero significativo en los asuntos portugueses, especialmente durante el período de la Guerra de Restauración 1640 a 1668. Aunque no siempre fue tan estable como la alianza con los ingleses, la relación entre Francia y Portugal ayudó a contrarrestar la presión española. Francia, bajo el reinado de Luis XIII y más tarde Luis XIV, veía a España no solo como un rival en Europa, sino también como una amenaza para su propia hegemonía en el continente. Durante la Guerra de Restauración, Francia, con sus propios intereses en la península ibérica y en la guerra contra los Habsburgo españoles, fue una fuente de apoyo militar y diplomático para los portugueses. Francia proporcionó recursos y suministros, y sus soldados intervinieron en diversas batallas clave, como la batalla de Montijo en 1644, en la que las fuerzas franco-portuguesas obtuvieron una victoria decisiva contra las tropas españolas. Aunque Francia no fue un aliado constante y su apoyo dependió en gran medida de su propia situación geopolítica, la ayuda de Francia en este periodo fue un factor importante para garantizar que España no pudiera consolidar su control sobre Portugal. Al alinear a Portugal con Francia, los portugueses lograron crear una especie de contrapeso estratégico que complicaba las aspiraciones de Felipe IV y sus sucesores. 8.3. Los Países Bajos, competencia comercial y apoyo militar. Otro actor importante en la política internacional que benefició a Portugal fue la República de los Países Bajos. Durante el siglo XVII, los Países Bajos estaban en pleno auge como potencia comercial y naval, y su rivalidad con España por el dominio de las rutas marítimas y las colonias ultramarinas también favoreció los intereses portugueses. La Guerra de los Países Bajos contra España, 1568 a 1648, y las disputas comerciales en el Océano Atlántico y las Indias Occidentales ofrecieron a Portugal una oportunidad para cooperar con los neerlandeses en la lucha contra el dominio español. Los Países Bajos ayudaron a Portugal a mantener sus posiciones coloniales y a frustrar los intentos de los españoles de aislarlo comercialmente. Los neerlandeses eran expertos en la navegación y en la guerra naval, y ofrecieron apoyo técnico, recursos y conocimientos para la protección de las rutas comerciales portuguesas, especialmente en el comercio con Brasil y en las zonas de África y Asia donde ambos países tenían intereses comunes. Aunque la relación entre los Países Bajos y Portugal no siempre fue fluida debido a la competencia por el control de algunas colonias en el este de Asia, como las Islas de las Especias, la colaboración mutua en términos de comercio y guerra naval fue beneficiosa para ambos. Los Países Bajos, al igual que Francia e Inglaterra, estaban interesados en debilitar el poderío español en la región, lo que a su vez favoreció a Portugal al crear un frente unido contra las ambiciones de la corona española. 8.4. El impacto de la Guerra de los 30 años en la política portuguesa. La Guerra de los 30 años, 1618 a 1648, en Europa tuvo un impacto significativo en las relaciones internacionales y en la política portuguesa. Durante este conflicto, las potencias europeas, como Francia, Inglaterra y los Países Bajos, lucharon contra el poder español y los Habsburgo.
Para Portugal, este conflicto fue una oportunidad para fortalecer su posición internacional, ya que la guerra debilitó a España tanto en el frente europeo como en sus posesiones coloniales. El debilitamiento de España debido a la guerra interna y la intervención de otras potencias extranjeras permitió a Portugal mantener su independencia. Durante la Guerra de Restauración, la intervención indirecta de Francia y los Países Bajos, junto con el apoyo continuo de Inglaterra, proporcionaron los recursos necesarios para resistir las constantes incursiones españolas. En lugar de enfrentarse a un enemigo completamente aislado, España se vio obligada a lidiar con una coalición internacional que favorecía los intereses portugueses. 8.5. La diplomacia internacional, la confirmación de la independencia. Finalmente, la diplomacia internacional fue un factor esencial para la restauración y consolidación de la independencia de Portugal. El Tratado de Lisboa, 1668, que puso fin a la Guerra de Restauración, no solo fue un acuerdo entre España y Portugal, sino también el resultado de la presión internacional ejercida por potencias extranjeras, como Inglaterra y Francia. España, después de haber sido desgastada por décadas de guerra y presión internacional, no pudo seguir adelante con sus intentos de recuperar Portugal. El tratado no solo reafirmó la soberanía portuguesa, sino que también señaló el principio de un nuevo equilibrio de poder en Europa. Portugal, aunque en gran medida rodeado por enemigos potenciales, logró mantener su independencia gracias a una serie de alianzas estratégicas y a la intervención de potencias extranjeras, que se aseguraron de que el poder español fuera limitado en su alcance. Capítulo 9. La Guerra de Sucesión Española y el papel de Portugal. La Guerra de Sucesión Española, 1701 a 1714, fue un conflicto crucial en la historia europea que involucró a las principales potencias del continente. Este conflicto se desató tras la muerte sin descendencia de Carlos II de España en 1700, lo que abrió una disputa por el trono español entre diversas casas reales, principalmente los Borbones, representados por Felipe V, nieto de Luis XIV de Francia, y los Habsburgo, representados por Carlos de Austria. Aunque el conflicto se libró principalmente en los territorios europeos y coloniales, tuvo implicaciones significativas para la independencia de Portugal, que se encontraba en una situación delicada debido a su cercanía con España y las tensiones históricas entre ambos países. A través de este capítulo, exploramos cómo Portugal, a pesar de su posición vulnerable, logró sacar provecho de la Guerra de Sucesión Española al fortalecer su autonomía mediante alianzas estratégicas, especialmente con Inglaterra y otras potencias europeas. Este periodo marcó una fase en la que, por un lado, España se encontraba dividida internamente, y por otro, Portugal aprovechó la oportunidad para consolidar su independencia y evitar la dominación española. 9.1. El contexto de la Guerra de Sucesión Española. La Guerra de Sucesión Española fue, en esencia, una lucha por la sucesión del trono de España. La muerte del débil y último monarca de la dinastía de los Habsburgo en 1700, Carlos II, sin un heredero claro, desató una disputa internacional. La corona española se ofreció a diferentes pretendientes, pero el acuerdo de los pactos de familia y la política expansionista de Luis XIV de Francia propició que el trono de España pasara a manos del nieto del rey francés, Felipe V. Esto provocó la oposición de muchas potencias europeas, temerosas de la consolidación de una dinastía borbónica en ambos reinos, que alteraría el equilibrio de poder en Europa. La disputa no solo afectaba a España, sino que también tenía repercusiones para los territorios vecinos. En este contexto, Portugal, que había sido tradicionalmente un vecino rival de España, vio en este conflicto una oportunidad para fortalecer su independencia. Mientras que España estaba ocupada en la guerra civil interna y los enfrentamientos internacionales, Portugal se alineó con las potencias que se oponían a la consolidación borbónica en España. 9.2. La alianza con Inglaterra, un factor decisivo en la autonomía portuguesa. La relación con Inglaterra jugó un papel decisivo en la política portuguesa durante la Guerra de Sucesión Española. Inglaterra, al igual que otras potencias europeas como Francia y los Países Bajos, temía la expansión de la influencia borbónica bajo Felipe V, por lo que se alió con los enemigos de España, incluidos Portugal y los Habsburgo de Austria. Esta alianza, ya consolidada durante siglos, se fortaleció aún más durante el conflicto, y permitió a Portugal recibir apoyo militar y naval crucial. A través de los acuerdos bilaterales y tratados, Portugal pudo contar con la asistencia inglesa tanto en el ámbito naval como en el terrestre,
lo que le permitió resistir cualquier intento de Felipe V de incorporar Portugal al Imperio español o de debilitar su soberanía. En 1703, Portugal y Inglaterra firmaron el Tratado de Methuen, que consolidaba una alianza comercial y estratégica entre ambos países. Este tratado garantizaba a Portugal la protección de su territorio, mientras que Inglaterra obtenía ventajas comerciales, como el acceso preferencial al mercado portugués. Este pacto fue clave para Portugal durante la guerra, ya que al unirse a la coalición antiborbónica, Portugal recibió el apoyo militar inglés para reforzar sus fronteras y garantizar su independencia frente a las amenazas de Felipe V. La intervención naval inglesa también impidió que la Armada española pudiera atacar las costas portuguesas con impunidad. 9.3. El aprovechamiento de la debilidad española. En medio del conflicto, Felipe V de España no solo tenía que lidiar con las fuerzas coaligadas contra él, sino también con la inestabilidad interna. España, además de enfrentarse a las coaliciones externas, experimentaba un conflicto dinástico y civil que debilitaba aún más su capacidad para concentrarse en su política exterior. Esta situación favoreció a Portugal, que vio en la guerra una oportunidad para consolidar su soberanía. Portugal, a pesar de no ser un actor principal en el conflicto global, se benefició de la dispersión de los recursos españoles. Durante este periodo, el ejército portugués pudo mantener la estabilidad interna y prevenir cualquier intento serio de invasión. A través de los intercambios diplomáticos con las potencias europeas, especialmente Inglaterra, Portugal logró que se reconociera su independencia y se aseguraran condiciones favorables a su territorio en el eventual reparto de los territorios en disputa tras la guerra. 9.4. El Tratado de Utrecht, la confirmación de la independencia portuguesa. Uno de los resultados más significativos de la Guerra de Sucesión Española fue el Tratado de Utrecht, 1713, que puso fin al conflicto y reconfiguró el equilibrio de poder en Europa. Este tratado, firmado en 1713, no solo abordó la cuestión de la sucesión al trono español, sino que también tuvo repercusiones para Portugal. Aunque Portugal no fue un actor principal en las negociaciones de Utrecht, el tratado tuvo implicaciones directas para su independencia. España, al verse obligada a reconocer una serie de acuerdos internacionales, aceptó la soberanía de Portugal y dejó claro que no podía imponer un control sobre el reino vecino. En el tratado, se confirmaba la autonomía de Portugal como nación, y la dinastía de Braganza, que gobernaba Portugal, se consolidaba aún más como la legítima Casa Real portuguesa. A través de este tratado, Inglaterra aseguró su papel protector de Portugal en el ámbito internacional, garantizando que ninguna potencia europea, incluida España, pudiera desestabilizar el equilibrio logrado. La victoria diplomática de Portugal en este tratado fue clave para mantener su independencia en el largo plazo, ya que el acuerdo reafirmaba su integridad territorial y su capacidad para mantener relaciones comerciales y políticas con potencias europeas fuera del control español. 9.5. El impacto de la Guerra de Sucesión Española en la política interna de Portugal. La Guerra de Sucesión Española no solo tuvo implicaciones externas para Portugal, sino también internas. El conflicto dio lugar a una serie de reformas en el gobierno portugués, que buscaba consolidar su poder y mantener la estabilidad interna mientras la guerra continuaba en Europa. Durante este periodo, Juan V, quien asumió el trono en 1706, consolidó el poder de la monarquía portuguesa y estableció reformas políticas y económicas para garantizar el crecimiento de la nación. El reinado de Juan V, 1706 a 1750, estuvo marcado por la consolidación del poder real y la modernización de la infraestructura del país. A pesar de las dificultades impuestas por la guerra y los desafíos externos, el monarca portugués aprovechó la situación para fortalecer las instituciones nacionales, centrarse en el desarrollo económico y asegurarse de que las relaciones con las potencias extranjeras se mantuvieran sólidas. Capítulo 10. La persistencia de la soberanía portuguesa. A lo largo de los siglos, la historia de Portugal ha sido una constante afirmación de independencia frente a las amenazas externas, especialmente las presiones de su vecino y principal competidor, España. A pesar de los intentos de control político, militar y económico por parte de los monarcas españoles, y de los cambios geopolíticos que redefinieron las fronteras y las alianzas en Europa, Portugal ha logrado mantener su soberanía. Este capítulo explora cómo factores tanto internos como externos han contribuido a la persistencia de la independencia portuguesa, a lo largo de un complejo proceso histórico que ha consolidado una identidad nacional única y un fuerte espíritu de autodeterminación.
10.1. La fortaleza de la identidad nacional portuguesa. Una de las claves que permitió a Portugal resistir los intentos de integración con España fue la fuerza de su identidad nacional. Desde su fundación como reino independiente en el siglo XII, Portugal ha desarrollado una cultura, lengua y tradiciones propias que lo han diferenciado de su vecino ibérico. Este sentido de identidad ha sido un motor fundamental en la preservación de la soberanía portuguesa a lo largo de los siglos. El idioma portugués, por ejemplo, ha sido un factor de cohesión muy importante para los portugueses. A pesar de los intentos de imponer el castellano durante los momentos de presión política y territorial, la lengua portuguesa se ha mantenido como el elemento clave que une a la población del país. Esta diferencia lingüística creó una barrera psicológica que dificultó la asimilación de los portugueses en el proyecto imperial español. Además de la lengua, la religión católica también jugó un papel crucial en la afirmación de la identidad nacional portuguesa. Aunque España y Portugal compartían la misma fe, la historia de Portugal como Estado independiente desde su nacimiento como reino cristiano fue fundamental para crear una conciencia nacional diferenciada. Las tradiciones religiosas y los rituales locales contribuyeron a forjar una unidad cultural que fue resistiendo las presiones de la homogeneización impuesta por el Imperio español. 10.2. El espíritu de autodeterminación, un factor de resistencia continua. El espíritu de autodeterminación de los portugueses ha sido otro factor que ha permitido a la nación resistir las múltiples tentativas de absorción por parte de España. A lo largo de la historia, los portugueses han demostrado una inquebrantable voluntad de preservar su autonomía. Este espíritu de independencia se mantuvo vivo en la Guerra de Independencia frente a los intentos de Felipe II de incorporar Portugal a la corona española y continuó a lo largo de la Revolución de 1640, que marcó el fin de la unión dinástica con España. Incluso después de la intervención de Felipe II en 1580 y la posterior Unión Ibérica, que duró 6 décadas, los portugueses nunca dejaron de luchar por su independencia. Este fenómeno de resistencia se consolidó tras la restauración de la independencia en 1640, cuando el pueblo portugués, impulsado por su descontento con el dominio extranjero y su deseo de mantener la autonomía, logró expulsar a los españoles y devolver la soberanía a la corona portuguesa. Además, durante el siglo XIX, con los movimientos liberales y las guerras napoleónicas, Portugal logró resistir no solo a las tentativas españolas, sino también a la invasión francesa, lo que consolidó aún más la identidad nacional portuguesa. Las batallas, los tratados y las reformas internas reflejaron un país que, a pesar de los cambios políticos y sociales en Europa, nunca perdió su deseo de autodeterminación. 10.3. El papel de las instituciones en la sostenibilidad de la independencia. Otro factor clave en la preservación de la soberanía portuguesa fue el desarrollo de sus instituciones políticas. Desde la creación de su monarquía propia, pasando por la implementación de un sistema de gobernanza eficiente y un modelo de administración local, Portugal construyó una serie de instituciones que no solo eran funcionales, sino que también eran símbolos de la autonomía del país. En el siglo XIX, durante las guerras de independencia y la Revolución Liberal, las Cortes portuguesas y el Parlamento portugués desempeñaron un papel central en la afirmación de la independencia. A través de diversas reformas políticas y económicas, se sentaron las bases de un Estado moderno capaz de resistir las presiones tanto internas como externas. Estas reformas, impulsadas por el deseo de adaptarse a las nuevas realidades políticas de Europa, consolidaron la soberanía portuguesa frente a las ambiciones de España. En este contexto, la resistencia institucional no solo fue política, sino también social, con un fuerte movimiento de liberales y reformistas que promovieron la idea de que Portugal debía seguir su propio camino, separándose de las influencias autoritarias externas. Este sentido de autogobernanza fue crucial para que el país se mantuviera unido frente a los intentos de absorción y control por parte de España. 10.4. El factor geopolítico, la ubicación estratégica de Portugal. La ubicación geográfica de Portugal, junto con sus estrategias diplomáticas, fue otro elemento esencial en su capacidad para resistir la dominación española. Al estar rodeado por el Océano Atlántico y con una frontera terrestre relativamente fácil de defender, Portugal pudo resistir invasiones y mantener una soberanía territorial intacta.
Durante el periodo de la Unión Ibérica, los portugueses también supieron aprovechar las dificultades internas de España, que se encontraba atrapada en una serie de guerras europeas y coloniales, lo que dificultaba aún más el control efectivo de sus territorios. La relación especial con Inglaterra y otras potencias europeas les permitió a los portugueses asegurar su independencia y reforzar sus propias defensas. A nivel colonial, el Imperio portugués jugó un papel fundamental. Durante los siglos XVI y XVII, las rutas marítimas y las colonias en África, Asia y América no solo trajeron riquezas a Portugal, sino que también le ofrecieron una posición estratégica que lo ayudó a resistir las presiones de España. Aunque en el siglo XVIII y XIX Portugal sufrió pérdidas territoriales, la presencia colonial fue un factor que mantuvo su importancia en la arena internacional y evitó que el país fuera absorbido por España. 10.5. La perspectiva moderna. Portugal en el siglo XXI. En el siglo XXI, Portugal continúa siendo un Estado soberano, con una identidad nacional consolidada y una democracia estable que refleja los ideales de autodeterminación que han caracterizado al país a lo largo de los siglos. A pesar de los desafíos económicos y sociales que ha enfrentado, el país ha logrado mantenerse fiel a su independencia, participando activamente en organizaciones internacionales como la Unión Europea y la OTAN. En la actualidad, Portugal sigue siendo un ejemplo de resistencia histórica a los intentos de hegemonía por parte de potencias vecinas. Aunque los conflictos de antaño han quedado atrás, la historia de resistencia de Portugal frente a la integración con España sigue siendo una lección de perseverancia y afirmación nacional.